La Comisión de Fiscalización cierra el proceso contra Pablo Celi entre reclamos. Tema polémico. El Pleno de la Asamblea Nacional deberá resolver sobre el pedido de juicio político al excontralor subrogante Pablo Celi sin un informe específico. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, negó ayer 4 de agosto por extemporánea una prórroga de 5 días requerida por la Comisión de Fiscalización para la entrega de las conclusiones y las recomendaciones. ¿El motivo? Guadalupe Llori adujo que esta solicitud la recibió el lunes pasado a las 0:44, 2 días después de que el sábado 31 de julio feneciera el plazo legal establecido, pese a que el aplazamiento fue una resolución que tomó dicha comisión el viernes pasado. En la práctica, esto implica que Guadalupe Llori deberá convocar a 2 sesiones al Pleno. La primera para decidir si da paso a la interpelación y otra para que en caso de que se adopte esta decisión, Pablo Celi y el interpelante Juan Cristóbal Lloret presenten sus pruebas de cargo y de descargo. La comisión tenía previsto sesionar ayer a las 18 horas. Su presidente, Fernando Villavicencio, había convocado a la sesión para aprobar el informe en la víspera de que Guadalupe Llori anunciara su decisión frente al pedido de prórroga. Juan Cristóbal Lloret, que impulsa el pedido de interpelación contra Pablo Celi por arrogación de funciones y otras causales, consideró que la comisión incurrió en una novatada, pero no todos lo tomaron así. Guadalupe Llori acusó a Fernando Villavicencio de haber actuado con negligencia. En el segmento Pichincha Opina, el comentario en la voz de Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 7 minutos. A mí de verdad que me venía sorprendiendo y mucho la forma en la que Fernando Villavicencio había conducido el juicio político. Y aquí ustedes les consta, son testigos de que yo incluso en uno de mis comentarios después de la comparecencia de Celi hablé de que estaba sorprendido de la actitud de Villavicencio con respecto de las posturas y la arrogancia con la que llegó Celi a mostrarse frente a los legisladores y frente a la prensa y la opinión pública en general, porque fue un proceso que se transmitió también vía streaming y lo pudimos ver quienes no estamos ni en la cobertura diaria en la asamblea, así como el resto de ciudadanos del país, ¿no? Entonces pudimos verla. Y yo decía, wow, me sorprende la actitud de Villavicencio como tratando de pararle el carro a Celi, que llegó bastante arrogante y prepotente, creyéndose todavía el supercontralor de la época del morenismo. Pero ahora cuando pasan estas cosas, que pueden ser negligencia, que pueden ser un despiste, un error involuntario, puede ser una novatada, como decía la nota que dio lectura el profe, o puede ser también un hecho premeditado. Ya eso quedará en la conciencia del legislador Villavicencio, a quien yo me encantaría preguntarle, como vino la última vez a conversar, preguntarle qué fue lo que pasó, qué fue lo que motivó a que ocurra esto, porque me parece además que la respuesta que da él el día de ayer es la respuesta más simplona posible, y es lo que suele suceder en casi muchos casos, ¿no? En casi muchos casos. Echarle la culpa al otro, no asumir la responsabilidad. Entonces, ayer Villavicencio dice que el no haber oficializado el pedido de prórroga no es culpa de ninguno de los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización, ni de él como presidente, sino que es culpa de la secretaria. Bastante fácil, digo, resulta salir a responder eso ante los medios de comunicación y la opinión pública, cuando, digo, o si se trataría de un informe, no sé, sobre las condiciones técnicas de los micrófonos de la comisión, o sobre el estado de las sillas de los 9 legisladores y los visitantes que van a la comisión, o sobre el estado del aseo y la asepsia de la sala donde sesiona la comisión de fiscalización. Pero no, pues que se olvide su secretaria o ustedes mismos, señor Villavicencio, sobre pedir la prórroga en torno al informe del juicio político, nada más y nada menos que al ex contralor hombre fuerte del gobierno de Moreno. A mí no me van a decir que la Contraloría era un ente autónomo, independiente, un organismo de control distinto y por fuera del Ejecutivo. Era el hombre fuerte del morenismo, Celi. Entonces a mí no me van a decir que, la secretaria fue la que se olvidó de pedir la prórroga, cuando se trata nada más y nada menos que de un juicio político, probablemente uno de los más esperados de los últimos años en este país. Entonces,
Yo por lo menos no me quedo con esa justificación y esa respuesta que, insisto una vez más, me parece bastante simplona. Yo además soy de los que detesta echarle la culpa al otro. O sea, cuando cometes un error, sales, pones el pecho a las balas, asumes que cometiste un error. Y a mí, digamos, esto lo que me deja es un pésimo sabor de boca porque lo que estamos viendo es que esta asamblea se está esforzando, no solo en este caso, sino en muchos otros. Ya vimos cómo empezamos de mal, ¿no? En aquellas sesiones del 14 y 15 de mayo, donde en la primera sesión salió un legislador, el señor Vanegas, a decir que tenía sueño y hambre, ¿no? Entonces que necesitaba, por favor, que se suspenda la sesión. Me parece que ustedes, legisladores, habrá excepciones como en todo lado, siempre, toda regla tiene una excepción. De 137 no creo que todos sean igual de malos, pero se están esforzando para hacer una asamblea igual o peor a la que tuvimos entre 2017 y 2021 mayo. Esas asambleas que estuvieron presididas por Serrano, por Cabezas y por Litardo. Una asamblea que fue y que cumplió un rol bastante patético, cumpliendo además las órdenes y los designios de el gobierno de turno. Una asamblea que cedió a las tentaciones de doña María Paula Romo, que llegaba cual Papá Noel en época de Navidad a repartir el Estado entre los legisladores, que eran además sus aliados y a los que les condicionaba sus votos no únicamente a través del amedrentamiento, de las amenazas de destitución, sino también a través de la entrega de dádivas, de repartos, de cuotas políticas, de gobernaciones, de direcciones en empresas públicas, de gerencias en empresas públicas, hospitales y etcétera, etcétera. Ese fue el congreso, la asamblea que tuvimos hasta mayo pasado. No se esfuercen tanto legisladores por querer parecerse o superar en el nivel de mediocridad a la asamblea anterior. Tienen que hacer todo lo contrario, tienen que dar muestras de que ustedes quieren tomar un camino distinto. Y hoy por lo menos, cuando todo el país está pendiente de lo que suceda con el juicio político en contra de Pablo Celi, ustedes salen con una respuesta bastante burda, una respuesta inconsistente, e insisto una vez más en usar esa palabra bastante simplona, ante una situación que es realmente vergonzosa. Yo espero sinceramente que el pleno de la asamblea sea quien salga por el fuero, porque no sé qué esperanzas hay o qué expectativas puede haber una vez que los integrantes de la comisión de fiscalización se han reunido ayer para decir, bueno, hasta hoy, 5 de agosto al mediodía, vamos a entregarles un informe sugiriendo el enjuiciamiento político, la censura, ya no destitución, porque Celi ya no es más Contralor General del Estado, pero sí la censura de este mal, pésimo y descalificado funcionario que tuvo el Estado ecuatoriano. Creo que esto ya incluso se escapa de las manos de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, así como de la propia presidenta Zori. Creo que esto tiene que ser algo que lo resuelva el máximo organismo dentro de la Asamblea, que es el Pleno del Parlamento. Los 137 legisladores van a tener que adoptar y asumir una postura absolutamente responsable con el país para tomar una decisión en torno a lo que ha sucedido con este proceso que venía bien, y esto lo vamos a conversar más adelante con uno de nuestros invitados, que es el legislador Juan Cristóbal Lloret, quien de paso es precisamente el interpelante o el proponente del juicio político en contra de Pablo Celi, para ver cuáles son, digamos, a esta hora las posturas que van a asumir y que van a adoptar los bloques legislativos, ¿no? Esto lo vamos a conversar con el asambleísta Lloret de la bancada de UNES, como también le vamos a consultar lo mismo a nuestro primer invitado, que será el doctor Henry Cucalón, asambleísta social cristiano, con una experiencia bastante amplia, con un recorrido muy interesante en lo que tiene que ver no solo con el Parlamento, sino en la política, porque él lleva ya algunos años como actor político precisamente, creo que como concejal también en Guayaquil, fue secretario del alcalde Nebot, sabe muy bien de la práctica parlamentaria, maneja
a la perfección la ley orgánica de la función legislativa y sabrá, por ejemplo, que esa ley orgánica de la función legislativa, en su artículo 26, establece que las comisiones especializadas, permanentes y ocasionales podrán remover al presidente, presidenta o vicepresidente, vicepresidenta por incumplimiento de funciones con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. ¿Esto por qué les cito? Porque aquí obviamente esta negligencia tiene un responsable. Yo creo que el responsable va más allá de la secretaria de la comisión. Esa comisión tiene un presidente y tiene una vicepresidenta. Entonces, incluso los asambleístas, integrantes de esta comisión, pueden echar mano de lo que dice este artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para establecer algún tipo de sanción a esta, insisto una vez más, negligencia, ¿no? A este error que puede ser, como lo mencionábamos antes, una novatada, o puede ser también un acto deliberado, ¿no? Porque ya lo ha dicho incluso la propia fiscal general del Estado en algunos de sus tweets en días anteriores, de que aquí hay ciudadanos ilustres que andan protegiendo y andan defendiendo y andan tratando de operar para que la justicia no le caiga con todo el peso de la ley al señor Celi. Entonces, por ahí también uno puede empezar a elucubrar y a especular con respecto de, ¿será que esas intenciones de estos ciudadanos ilustres llegaron hasta la Asamblea Nacional y hay una intención de tratar de bloquear el juicio político y la censura en contra de Celi por todas las consecuencias que esto acarrea, obviamente? Entonces, creo que siendo mal pensados también podemos ir analizando una serie de cosas y de factores que están en torno a esto, pero una vez más, insisto, creo que acá lo que queda y lo que cabe a esta hora es esperar una postura más firme, ya no únicamente de parte de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, que ojalá hoy al mediodía cumplan con su palabra y entreguen el informe, sino del Pleno de la Asamblea Nacional, que sean los 137 legisladores quienes le digan al país, vean señores, acá este juicio político en contra de Celi va porque va, escuchamos las comparecencias, sabemos todo lo que hizo, sabemos además las cosas que no hizo y que debió hacer, sabemos cuáles fueron sus formas de operar en la Contraloría, a favor de quién operaba, a favor de quién establecía el desvanecimiento de las glosas y a cambio de qué, por qué además también motivaba informes con indicios de responsabilidad penal para perseguir ciudadanos y funcionarios inocentes, sabemos por qué y motivado por quién emitía recomendaciones para destituir a funcionarios públicos, a dignidades de elección popular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya la responsabilidad y la pelotita queda ahora en manos del Pleno de la Asamblea Nacional, que ojalá le dé respuestas al país e, insisto, no caiga en esa misma jugarreta bastante opaca, turbia, en la que nos mantuvieron las asambleas de Serrano, de Cabezas y de Litardo durante el periodo anterior. Esta asamblea está recién empezando, es una asamblea que también ya en las últimas horas ha empezado a soportar una serie de críticas con respecto de su accionar, pero uno se pregunta también, ¿accionar de qué o qué? Cuando, por ejemplo, salen estos furiosos opinadores de Twitter a decir que si es que la Asamblea bloquea el plan de desarrollo nacional, habría que mandarla a su casa, de que si la Asamblea se opone a los proyectos de ley que llegan del Ejecutivo, hay que pensar en la muerte cruzada, etcétera. Bueno, de lo que yo sé, si es que no están bien informados de estos tuiteros furiosos, el único proyecto oficial que ha llegado de manos del Ejecutivo a la Asamblea es uno que tiene que ver con reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. Estamos 5 de agosto y yo no tengo entendido que haya más proyectos de ley ni tributarios, ni laborales, ni de la seguridad social, ni económicos, ni nada que ha llegado el Ejecutivo. Hay un solo proyecto de ley que tiene que ver con reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Lo que sí hay son otras propuestas en materia de legislación, como una que han presentado en estos días los legisladores socialcristianos para digamos, tratar de velar por la sostenibilidad de la seguridad social. Por ahí creo que hay algún intento de legislar. Entonces vamos a ver si es que son los mismos legisladores quienes bloquean las propuestas de sus compañeros y colegas legisladores de otras bancadas. Pero yo no he visto todavía
según rezan estos tweets, estos trinos, intenciones de la Asamblea de bloquear políticamente ninguna propuesta del gobierno, porque propuestas oficiales no han llegado. Entonces lo que sí hay es como una suerte de anticipación de estos que actúan como voceros del gobierno a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, de quizás lo que podría suceder en el futuro, ¿no? Entonces ya vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a eso. Son buenísimos para anticiparse y para darnos como una suerte de adelanto de las cosas que podría y no podría hacer el gobierno. Entonces ya hablan de muerte cruzada porque la Asamblea le bloquea al gobierno. La pregunta es, ¿bloquearle qué? Si no han presentado ninguna propuesta de ley.